Corte B. Hola, ¿cómo están? De vuelta en nuestro programa interesantísimo de visita al pediatra. El Colegio de Pediatría, Corte B, como siempre, muy preocupados porque ustedes sepan mucho y se enteren mucho. Hoy tenemos un tema súper interesante, como siempre, endocrinología pediátrica. Y para eso hemos invitado a expertos, hemos invitado a gente que está en contacto directo. Estos problemas hormonales, estos problemas de crecimiento y desarrollo, estos problemas de tamiz metabólico, la diabetes. Hoy vamos a tratar de eso. Va a estar muy interesante. Invitamos a la doctora Erika Valencia Ramírez y vas a ver qué interesante va a estar. Quédate con nosotros. Soy madre de 4 pequeños y mi bebé, el pequeño, es Miguel Ángel y está un poco bajo de peso y de talla, va a cumplir 4 años y la última vez que lo checó el médico me comentó que estaba bajo de peso y talla. Pues cuando él nació normal de peso, pero a la edad de casi un mes comenzó a enfermarse mucho y cuando cumplió 1 año más o menos empezó a quedarse estancado en el crecimiento, ya no siguió desarrollando normal como había venido haciendo. Y pues la última vez que lo checó el médico me comentaba que tenía el peso y la talla baja, de acuerdo a su edad. Para esto, que venga a consulta cada 6 meses, para así llevar un control de qué tan desarrollado se ha llevado durante todo el proceso del niño. Hablar de talla baja, pues no implica nada más lo que vamos a ver, sino que hay muchos factores que pudieran asociarse a la situación actual del niño. Por ejemplo, desde cómo se desarrolló a nivel intrauterino, factores a nivel familiar, si nació con alguna enfermedad. Todo eso son los factores que debemos de ver para poder llevar un buen control del niño y saber si se encuentra en talla baja o no. Ahora, no es la misma talla de los niños mexicanos comparado con niños extranjeros. Aquí en México, en el sur, pues se maneja una talla diferente comparado con los niños del norte de México. Otro de los factores muy importantes, los alimentos que tienen en casa. Eso también ayuda al buen crecimiento de los niños. ¿Cuál es la talla de los papás? En el estado de Oaxaca, pues cursamos con un alto grado de desnutrición. Sobre todo, pues todos, bueno, la mayoría somos chaparritos, pero a veces igual por falta de nutrientes, porque pues hemos sido invadidos por pues las grandes industrias y luego los comerciales. Le dicen a los papás de que pues contiene calcio y todas las vitaminas y minerales para su desarrollo, lo cual no es cierto, solamente son ricos en azúcares. Eso también ayuda a que ellos se desnutran más porque pues a veces los papás no le ponen atención a los niños. Algunos otros factores que alteran el crecimiento es displasias óseas, algunas otras enfermedades como hipotiroidismo, como alteración de las hormonas, que podrían igual identificarnos si el niño tiene talla baja o no. Es importante que los papás siempre observen a sus bebés. Interesante testimonio de esta persona, interesantes preocupaciones que tienes tú para ver de tu hijo desde que nace. Funcionan tus hormonas, funciona la endocrinología. Y para eso hemos invitado hoy a una experta maravillosa. ¿Cómo estás, Erika? Erika Valencia Ramírez, endocrinóloga pediatra. Trabaja en el Hospital del Niño, trabaja en privado, excelente ponente del colegio, como siempre. Gracias por estar con nosotros, Erika. No, gracias por la invitación. Realmente hablar en general de todo lo que abarca la endocrinología, pues quizá no nos va a dar el tiempo suficiente, pero vamos a tratar de cubrir temas importantes para
al desarrollo de los niños. Pues tenemos nuestro bebé, ya nació, hemos tenido programas padrísimos, Erika, aquí con miembros del colegio, gente que está, pero ya nació nuestro bebé y ahora queremos que nazcan estas hormonas, estas cosas que a veces uno no le entiende ni el mismo pediatra, y para eso tú estudiaste creo que 3, 4 años más, ¿no? Pero vamos a empezar desde el principio para que nos entienda nuestro público. Tamiz metabólico. Nace el bebé y te dicen, tienes que tomarle un tamiz metabólico para enfermedades hereditarias, congénitas de almacenamiento. Platícanos un poquitito. El tamiz metabólico es bien importante que todos los bebés cuando nacen se hagan. Lo ideal es que se haga en la primera semana de vida. No al nacimiento, porque hay enfermedades que las vamos a diagnosticar 3 o 4 días después de que el bebé ya está alimentándose, y lo ideal para tomar el tamiz es pues que lo tomemos alrededor del 3.º al 5.º día de vida, máximo por parte de la Secretaría de Salud. Si nuestros pacientes o nuestros niños acuden o tienen derecho a bien sea al IMSS, al ISSSTE, el Seguro Popular, pues en cualquiera de estas instituciones se toma máximo al 7.º día. Y ya de manera particular pues tenemos todavía un rango un poquito más amplio hasta el mes de vida. ¿Qué nos va a detectar? El tamiz básico nos va a detectar enfermedades muy importantes que pueden generar retraso mental, que esa es la importancia de hacer un tamiz metabólico, que podamos diagnosticar enfermedades que a los pequeños les puede generar en su vida futura un daño severo. En este caso, el hipotiroidismo es una de las enfermedades más frecuentes, que tienen mayor riesgo a daño neurológico con el paso del tiempo. Sin embargo, si se diagnostica a muy temprana edad, estamos hablando que alrededor del primer mes el niño va a tener una vida pues prácticamente normal. Normal, porque hay un tratamiento que es aparentemente fácil y sencillo, que son unas pequeñas pastillitas que se pueden controlar. Y habló de una enfermedad aquí nuestra querida experta, dijo hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo, una de las características que dijiste es que hay retraso mental, que se puede evitar si tú lo haces. Claro, el hipotiroidismo es como una de las enfermedades más frecuentes que tenemos en el área de endocrinología. Es una de las enfermedades más frecuentes. ¿Qué consiste esto? Todos tenemos la glándula tiroidea. De hecho, la mayoría de las veces nos dice los pacientes, es que tengo la tiroides. Sí, todos tenemos tiroides. Y eso es importante que lo sepamos, pero la glándula tiroidea produce unas hormonas. Cuando estas hormonas no se producen, entonces vamos a ver que se genera el hipotiroidismo. Y el más severo es el congénito, porque el bebé cuando no tiene estas hormonas, esta es la función más importante de estas hormonas en el primer año de vida, es el desarrollo del cerebro. Si no hay buena cantidad de estas hormonas, vamos a notar que el cerebro no va a madurar lo suficiente, y eso genera pues ese retraso mental que desafortunadamente, si se diagnostica tardía la enfermedad, va a ser irreversible. Irreversible. Pero pues muchas veces lo diagnosticamos en el primer mes de vida y los niños tienen una vida normal. Cosa que pide también todos los hospitales de la Secretaría a nivel estatal, ¿no? Y que tienen ese chance. Ajá. Sí, de ahí otra enfermedad frecuente es la cuestión de detención del crecimiento. Vamos a ver que nuestros niños muchas veces notamos que dejan de crecer. Por eso es bien importante que todos los niños tengan un control de seguimiento, no solo cuando estén enfermos, sino hagamos realmente ese control de niño sano que los médicos llamamos, ¿no? Llevarlo en los primeros 6 meses, pues lo ideal es que sea cada mes. Después de los 6 meses, pues cada 2 meses, y después del año, por lo menos cada 3 meses, a sus revisiones. No es necesario que esté enfermo, lo ideal es que lo veamos cuando esté sano para vigilar cómo va ese peso y ese crecimiento, y podamos pues saber cuándo el niño detuvo ese crecimiento, ¿no? Es una causa muy frecuente, que ahí hay muchos factores que intervienen. Uno de estos, como dentro del estudio del niño que no crece, es descartar que haya hipotiroidismo, que puede ser una manifestación. Pero otra es la cuestión de la alimentación, hábitos de sueño, o bien que ya tenga como tal algún problema con la hormona de crecimiento, ¿no? Pero es muy importante lo que estás diciendo, Erika, o sea, volvernos del ejército de niños sanos. Platícanos de la talla, estas porcentilas, platícanos un poquito cómo puedes hasta predecir cuánto va a medir tu hijo, ¿no? Claro, en la consulta normal
aún así con el médico general o su médico familiar o con el pediatra, todos los niños lo ideal es que tengan un peso y una talla en cada consulta. Eso nos va a ayudar a nosotros a graficarlo. Hay unas gráficas que como papás y mamás los podemos conseguir para que nos diga cómo va en su gráfica el crecimiento, y de acuerdo a esa gráfica nosotros manejamos algo que se llama percentilas, y no es más que la línea en donde va creciendo el niño en relación a una población general. Eso es lo que basa esa gráfica de crecimiento. Hacemos una comparación de mi hijo con el resto de la población, digamos, entre comillas, mundial, y vemos en qué punto se ubica mi niño. Si mi niño se ubica por abajo de la percentil 5, es un niño con hipocrecimiento. Y si mi niño se ubica por abajo de la percentil 3, mi niño tiene un retraso en el crecimiento, tiene como tal una talla baja que se tiene que estudiar. Hay muchos factores que tenemos que valorar en esta talla baja, pero con eso podemos saber si mi niño está en una talla normal o no. Cuando hablo de normalidad, pues cuando el niño tiene su talla en la percentila 10, percentila 25 o por supuesto en la percentila 50, que es como nuestra talla ideal, que ahí debería de estar colocado pues la gran mayoría de nuestros pequeños. Pero no podemos dejar a un lado la talla genética o de nuestra familia, porque habitualmente, como dices, ¿no? Los oaxaqueños nos dicen, pues todos son chaparritos, pues ¿cómo quiere que el niño crezca? Pero eso no implica que realmente nuestro hijo tenga que ser pequeñito porque los oaxaqueños seamos todos chaparritos, ¿no? Hay muchos factores que intervienen, por eso es bien importante, primero, saber si tiene talla baja, ¿no? Eso. Y de ahí poder identificar algunos factores. Yo lo que les recomiendo es que cuando mi niño estoy valorando que no está creciendo bien, vea si está comiendo bien, porque la alimentación es un punto bien importante para que el niño crezca. Si está teniendo buenas actividades físicas, el ejercicio es también bien importante para el crecimiento. Y la otra es hábitos de sueño. Los niños entre más se desvelan, entre más están teniendo periodos más pequeños de sueño, también son un factor para detener el crecimiento. Y obviamente niños que se enferman, esos niños que se enferman muchas veces en el mes, también es un factor bien importante. Entonces hay que ir cuidando esos factores para el crecimiento. La verdad que en la consulta, durante mi formación de endocrinóloga no vi tanta consulta de hipertiroidismo como se ve acá, y es nuestra población de la sierra, más que gente de nuestra zona del valle, son zonas de la sierra o la mixteca que se ve mucho el hipertiroidismo. ¿Qué es esto? Pues aquí sobran las hormonas, estamos teniendo un exceso de producción de hormonas y los niños tienen otros síntomas, ¿no? Se les saltan los ojitos, les late mucho el corazón, tienen mucho temblor, sudoración, sudan mucho, bajan de peso. Aquí no se detiene el crecimiento. En el hipertiroidismo, al contrario, puede ser que el niño tenga un exceso de crecimiento. ¿Qué exámenes le pediría yo a mi hijo para que sea alto o por lo menos alcance genéticamente lo que yo quizá no disparé? Ok, quitando ya factores extrínsecos, buscando algo intrínseco, primero hay que hacer estudios generales, hacer una biometría hemática. En general, todos los niños deberíamos de hacerles ¿A qué edad, Erika? El niño después del primer año de edad, lo ideal es empezar a hacer su biometría hemática. ¿Esto para qué? Para descartar que no hay anemia como un factor. Después de los 2 años hay que buscar parásitos, ver que si no hay una parasitosis o algún bichito que sea una causa también de la detención del crecimiento. Y bueno, si todo esto me sale negativo, busco en específico, ahora sí, un problema de tiroides, pido mi perfil tiroideo, porque hay una variante de hipotiroidismo, que eso ya es más del subespecialista, que le llamamos hipotiroidismo subclínico. Y todo puede estar normal, excepto la talla, y con eso podemos ya valorar que la talla se debe a un problema de tiroides. Podemos pedir ya hormona de crecimiento. No pedimos como tal la hormona, pedimos una sustancia parecida a la hormona de crecimiento, que se llama IGF-1 o somatomedina C, y pedimos algo que para nosotros es súper importante y que todos los pediatras y los médicos generales tienen que manejar, que es la madurez ósea o la edad biológica, o lo que nosotros pedimos una radiografía de la manita. Muchas veces los papás me dicen, ¿y qué ve ahí si todos sus huesitos están normales, no? Y lo que vemos es cómo va la edad que tiene el niño en cuanto a cronología en meses, días, con la edad que el huesito biológicamente va teniendo, ¿sí? Entonces lo que hacemos con eso, complementar todo el abordaje del niño. O sea, si un niño tiene 12 años y quiere crecer y se toma una plaquita de la mano que no utiliza y dice edad
ósea de 10 tiene chance a crecer. Tiene chance de crecer, Y, por y si supuesto. tiene 10 años y le sale que tiene 12 años, cuidado. Exacto. Y ahí tendríamos que agregar, infecciones de vías urinarias muy frecuentemente, que también hace que los niños sean delgados, Así es. no digieran. Y estoy de acuerdo contigo, de 5 oaxaqueños, 8 tenemos bichos. La mayoría, porque nos encanta el quesillo, las layudas, las empanadas, pero bueno, qué bueno que tenemos. Entonces, el hipotiroidismo, una enfermedad frecuente que se puede diagnosticar y pidiendo, y lo que dice Erika, pedir una citometría hemática, ver cómo está su sangrita, cómo está su anemia. Segundo, si descartar desparasitar o buscar parásitos, infección de vías urinarias, y ya después con el endocrinólogo pediatra específicamente. Es verdad que cuando más duermen los niños, más crecen. Tiene algo de razón, ¿no? Aquí la importancia es que tenga el niño un sueño reparador. Eso. Habitualmente lo que hacen los papás es dejarles mucho tiempo de siesta y en la noche pues el niño está con la pila más que puesta. Y viendo además sus videos. Ajá, ¿no? Y aparte las pantallas, todo esto de la iluminación va a generar que el niño se mantenga mucho más activo. Sirve, pero no lo suficiente. Lo ideal es que el niño tenga su horario en la noche para dormir las horas que le corresponde y no dejarlo tanta siesta. Todos los niños, de acuerdo a las edades, tienen sus periodos de siestas que son saludables. De hecho, hasta como adultos deberíamos de tener nuestros 15 a 20 minutos de siesta, porque eso también nos ayuda a nosotros para reparar algunas cuestiones metabólicas. Pero en los niños, idealmente es que en la noche, 8:30, 9:30, dependiendo de la edad, ya deben de estar en la cama. Eso es bien importante porque la hormona de crecimiento es una secreción en picos, ¿no? Entonces, los mejores picos, digamos, de secreción de la hormona es en la noche. Entonces, si yo le quito ese tiempo a la hormona de secretarse, lo mejor no es que deje de secretarse, sí va a estar produciéndose, pero ya no en la misma magnitud. Entonces, le estoy quitando a mi niño esa oportunidad de tener una buena secreción de hormona si lo dejo desvelarse, si le cumplo todas las noches que se quede esperando al papá, porque habitualmente espera al papá o a la mamá que vienen de trabajar, que eso llega a veces a ser para los papás una situación de estrés, porque dicen, bueno, lo voy a mandar a dormir, pero no alcanzo a verlo, y eso implica muchas cuestiones de hábitos en casa. Sí. Me queda en este primer bloque 2 cosas. Me queda primero que aunque yo mida 1,60, aunque mi papá haya medido 1,55, mi hijo puede llegar a 1,70. Porque a lo mejor yo tenía en los genes que debía haber medido 1,70, pero no había vacunas, no fui al pediatra, ni nadie me cuidó esta parte. Tú puedes cuidar a tu hijo, tú puedes llegarlo a hacer alto. Vamos a hacer una pausa, necesitamos un corte promocional y regresamos. El tamiz metabólico es bien importante que todos los bebés cuando nacen se hagan. Lo ideal es que se haga en la primera semana de vida, no al nacimiento, porque hay enfermedades que las vamos a diagnosticar 3 o 4 días después de que el bebé ya está alimentándose, y lo ideal para tomar el tamiz es pues que lo tomemos alrededor del 3.º al 5.º día de vida, máximo por parte de la Secretaría de Salud se toma máximo al 7.º día, y ya de manera particular pues, tenemos todavía un rango un poquito más amplio hasta el mes de vida. ¿Qué nos va a detectar? El tamiz básico nos va a detectar enfermedades muy importantes. En este caso, el hipotiroidismo es una de las enfermedades más frecuentes, que tienen mayor riesgo a daño neurológico con el paso del tiempo. Sin embargo, si se diagnostica a muy temprana edad, estamos hablando que alrededor del primer mes, el niño va a tener una vida pues prácticamente normal. Seguimos con nuestro programa interesantísimo, endocrinología pediátrica, hormonas, crecer, obesidad, crecimiento y desarrollo. Erika, tenemos una experta aquí, a la doctora Erika Valencia, endocrinóloga pediatra, el Colegio de Pediatría, aparte que nos da muy buenas conferencias y nos ha representado en otros estados y países. La tenemos, la vamos a explotar, le vamos a preguntar. Mi querida Erika, obesidad y diabetes, este flagelo, esta pandemia, esto que nos está pasando en Oaxaca tristemente. Bueno, realmente este tema es bien importante porque no es un tema solo que
le compete al pediatra. Es un tema para todos los médicos de primer contacto. Yo considero que el médico general es el primero que tiene que hacer una intervención antes de que lleguen conmigo a la especialidad. La obesidad está siendo ya una enfermedad severa. Antes decíamos que el gordito pues es un gordito sano. Ahorita pues desafortunadamente el gordito está siendo cada vez un gordito enfermo. Entonces no es adecuado dejar que nuestros hijos estén subiendo de peso de manera importante en muy poco tiempo. La obesidad está generando un problema de salud porque no solo es cómo nos vemos, sino todo lo que está generando en nuestro organismo, tantos cambios metabólicos, tantos cambios de hormonas, tanto cambio en algunas sustancias, daños en algunos órganos. Entonces, para hacer un panorama general de lo que implica el que un niño crezca obeso y llegue a una etapa adulta con esta obesidad, es que puede tener... Hay daños en todo el organismo. Si hablamos de cabeza hacia pies, vamos a ver que nuestro pequeño puede llegar a tener algo que llamamos nosotros un pseudotumor cerebri, que es como cefaleas muy constantes, como de alguna manera hace una reacción en el organismo y puede generar cefaleas muy, muy constantes. Vamos a ver que se asocia a un incremento en infecciones de vías aéreas superiores. Se incrementa así el rinitis, infecciones respiratorias, las amigdalitis también, o las anginas se inflaman. Si es un niño con asma ya previamente, pues incrementa su problema de asma. En el hígado, que eso es bien, bien importante, que a veces se nos olvida revisarlo, nuestros niños se llenan de grasita en su hígado y forma algo que llamamos estetosis hepática. ¿Y qué pasa si tengo estetosis hepática? Pues con el tiempo se hace lo mismo que le pasa al paciente alcohólico, ¿sí? Ese hígado pues se daña completamente. Ya no hay manera de revertirlo. Por eso, en cuanto el niño está engordando y notamos que hay estetosis hepática, la podemos revertir o prevenir, obviamente, al bajar de peso. La otra es la vesícula, se puede llenar de piedritas, entonces es importante también cuidar esa parte, porque el niño, al ser gordito, va a poder fácilmente tener lo que nosotros llamamos la litiasis vesicular, ¿no? ¿Qué otra parte? Son niños que se estreñen mucho, ese estreñimiento crónico llega a afectar bastante la vida de los niños. En huesitos, los dolores óseos, notamos que el niño también empieza a tener deformidades en los pies. Caminar mal. Sí, camina mal, hay una deformidad importante en sus piecitos y tiene mucho dolor. Hasta la columna empieza a afectarse, ahí están las escoliosis. Y bueno, y lo más grave que genera la obesidad es el riesgo metabólico, cardiometabólico, infartos a edades muy tempranas, adultos que se infartan cada vez más temprano, o los adolescentes que ya llegan a la consulta con la presión alta, cuando pues eso siempre uno piensa que es del adulto. Y lo más grave que estamos viendo en el adolescente pues es la diabetes. Desafortunadamente la obesidad es como un paso a presentar diabetes si no controlamos. Y mencionaste dos cosas. Tan sencillo, nos dijiste muy claramente el síndrome metabólico. Nos dijiste todo. Hasta psicológicamente, mi querida, claro, el bullying, el niño que no camina bien, que choca las rodillas, que se cae. Y mencionaste algo muy importante, el niño que se enferma, está gordito, respira, ronca, apneas, pérdida de la memoria. Imagínense todo lo que ocasiona que tú a tu hijo le consientas y le des esas lechitas de sacarosa que se venden mucho, que le compres los pingüinitos, que le compres el pastel y que le compres ese refresco negro. Totalmente. Que todo lo que haces para que tu hijo, y también que no le hagas caso a tu suegra cuando te diga que sea gordito, porque así era su papá, pero se murió a los 45 años de un piadoso infarto, y que sea como él, porque así es más. Entonces, a veces en nuestra cultura, tú eres muy oaxaqueña, conoces muy bien el estado, conoces muy bien la costa, das consulta en el Istmo y conoces Oaxaca. A veces creemos que lo gordito, la obesidad, es como un cultural de belleza. Así es. Y eso tenemos que evitarlo. ¿Qué hacer? A ver, ya sabemos, ya lo diagnosticamos, pero la gente dice, bueno, ¿qué hago? No entiendo, ¿cómo le hago? ¿Qué haces? ¿Qué recomiendas, mi querida Erika? Es bien importante porque la obesidad la podemos prevenir. La obesidad es una enfermedad, al igual que la diabetes, es una enfermedad prevenible. Entonces, lo que tenemos que hacer como papás es, primero, quitar alimentos en nuestro diario comer que no son nutritivos y que tienen un aporte calórico muy importante, ¿no? Jugos. Es bien habitual que en la lonchera se vaya un jugo, ¿no? Siempre, siempre. O una lechita de sabor. Entonces, hay que quitar cualquier tipo de jugo, tiene
unos más, unos menos, pero una gran cantidad de azúcar y en el caso de las leches, pues las grasas, ¿no? Nos va a costar trabajo a lo mejor hacerle su agüita de limón o lo que tengamos de fruta en casa, o agua sola, no es necesario que el niño consuma un agua de sabor. No, vamos a tratar de dar una alimentación saludable. No necesitamos otra cosa más que alimentos saludables. Déjame hacer un paréntesis ahí. Fíjate que tienes mucha razón. Y dos, dijiste, hay que hacer el lunch, hay que mandar la comida, porque luego les dan dinero y Así se es. van a la tiendita que por la cantidad y la calidad no es adecuada Así y es. tienen materiales, tortillas malas, panes muy malos, les Así meten es. mucha cosa. Entonces, uno, hacer el lunch sin jugos. Y luego, ¿qué más? Es muy sencillo, el plato del buen comer. Todos los niños en la escuela, cuando llegan a mi consultorio, yo les digo, ¿conoces el plato del buen comer? Todos los niños conocen el plato del buen comer, ¿no? La mayoría de los niños ya entre los 8, 9, 10 años ya saben qué es un plato del buen comer. Y si los papás no lo saben, pues como médicos lo que nos toca es precisamente eso, ¿no? Decirles. Educar a nuestros papás a saber qué lleva el plato del buen comer. En el caso de los niños, bajar de peso no es una dieta estricta, no es quitarle alimentos, no nada, es quitar, sí, lo que no es nutritivo, lo que les daña, todo lo que tenga que ver con azúcares, cosas fritas, todas las harinas refinadas. Pero su dieta normal es lo que necesita, algo saludable, que implique verduras, que implique frutas, algo de producto de origen animal, las leguminosas como el frijol, la lenteja, los cereales, pero cereales que de preferencia nos den mayor aporte de fibra, quitar todo ese, por ejemplo, las harinas, ¿no? Las tortillinas que forman parte del grupo de los cereales, pero que es una harina refinada, o el cereal de caja que lleva azúcar, que es bien habitual que nuestro niño lo mandemos a la cama con su lechita y con su cereal, o en la mañana lo primero que le damos es su leche con cereal. Eso hay que quitarlo, es mejor darle su huevito, un vasito de leche, un té, ¿sí? Fruta. Su fruta Que hay picada. tanto en Oaxaca. Y la cena, es importante no omitir las cenas. Estamos muy habituados a que damos café con pan, o leche con pan, o su cereal y su leche, pero no acostumbramos a nuestros pequeños a cenar y es mejor enseñarle a que se coma un huevito, un pan tostado si queremos el pan, quitar los azúcares, el pan dulce, una conchita que nos comemos equivale como si me comiera una comida en mi hora de la comida. 400 calorías, ¿Sí? ¿no? Entonces realmente es mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hábitos de alimentación. Primero. Hábitos de alimentación que además hasta van de la mano. He visto que ahora hace muchos deportes, que lo llevan a natación, que lo llevan al fútbol, pero después sentado esperando a alguien, que yo siempre voy los martes y los jueves, nadando, de repente llegan todos los niños, se paran enfrente, como si obedecieron, como fueron muy buena clase, la mamá les va y les compra sus galletas, Sí. les compra su refresco, les compra. Entonces gastaron 400 calorías, pero en ese chico rato se metieron 800 calorías. Así Entonces es. hicieron deporte, ¿no? En los niños. Sí, la actividad física, bien, no hay una actividad mejor ni peor. La idea Claro. es que los niños se mantengan activos. Obviamente, dependiendo de las circunstancias, habrá que dejar ya como alguna actividad física más específica, ¿no? Sobre todo aquel niño que ya tiene una obesidad muy importante, que ya es hipertenso, que le está generando un problema a la obesidad, sí, habrá que tener como más cuidado para la indicación en el ejercicio. Pero si es un niño que estamos en un proceso de sobrepeso o que estamos previniendo la obesidad, pues cualquier ejercicio que sea activo únicamente el niño, ¿cuánto tiempo? Pues 30 minutos mínimo para aquel que no tiene obesidad o sobrepeso y 1 hora, ¿sí? De 45 a 60 minutos para aquel niño que sí ya tiene un problema de sobrepeso y obesidad. Pero mencionaste algo interesante, que no esté viendo televisión 3 horas, claro, que no por esté acostado supuesto. comiendo en el sofá, que no esté acostado. Porque estos niños obesos tienden a hacer eso y ya Así después se es. vuelven niños nerd de computadora y comienzan a totalmente a tener una inactividad, ¿no? Así es. Sí, sacarlos y activos. Por ahí decía un maestro de cardio, que suban y bajen, un gran endocrinólogo, además, el doctor Ernesto Calzada, decía que suban y bajen escaleras. O sea, no más, o sea, que suban y que vayan, sáquenlos, que el fin de semana que vayan a volar papalotes, que limpien esa bicicleta que tienen ahí llena de hollín y sacarlos. Y en Oaxaca se puede hacer eso totalmente, caminar, visitar comunidades y enseñarles, aparte del contacto y la relación padre-hijo, van a bajar, ¿no? Eso es bien importante, actividades familiares, eso es importantísimo. Yo siempre le digo a los papás, si mi hijo tiene obesidad o en este caso que vamos a empezar el tema de diabetes,
Si todos nos hacemos diabéticos o todos nos hacemos obesos, porque no es solo el niño enfermo. Sí. Y de aquí deriva precisamente la diabetes. ¿Cuándo sé si mi hijo tiene o no tiene diabetes y que puede estar asociado a la obesidad? Cuando mi hijo empieza a tomar más agua. Claro. Cuando empieza a orinar mucho. Cuando le empieza a dar mucha hambre y dice que la mamá dice, bueno, ya comiste y otra vez quieres comer. ¿Sí? Y de pronto también un síntoma muy importante es que empieza a bajar de peso. La mamá no sabe por qué, si dice, si come tanto, no va poco al baño y está bajando de peso. Y está bajando. Son nuestros síntomas principales. Y el cansancio. También hay niños, dependiendo del tipo de diabetes, pero en este caso la relacionada a la obesidad, los niños tienen mucho cansancio, ¿no? Entonces son datos importantes que debemos de considerar. Y luego el antecedente. Sabes que tu abuelita murió diabética, sabes que tu papá es diabético, que no se ha cuidado, porque ahora, por desgracia, mi querida Erika, va muy de la mano con el alcoholismo. Y en nuestra entidad hay muchísimo alcoholismo, todas estas fiestas patronales, todas estas reuniones de consejos en los pueblos, la botella de mezcal. Y lo hemos visto, hay comunidades que aparte son diabéticos, ha crecido muchísimo los diabéticos, dejen de tomar o controlen el alcohol totalmente. Viene el niño obeso, come, y si hay adultos gordos, pues son niños gordos. Así es. Niño gordo, adulto gordo, con todas las complicaciones que nos acaba de explicar aquí nuestra experta, sobre todo hipertensión, sobre todo infartos al miocardio, bueno, de todo, ¿no? Totalmente. Exámenes que haría yo para saber si estoy diabético, Erika. O mi hijo, ¿qué le mando a hacer? Porque este doctor no me manda exámenes, nada más va corriendo, y me ve, medio me pesa, y yo quiero saber. Bueno, lo primero es una glucosa en ayuno, ver cómo está mi azúcar en ayuno. Si mi azúcar ya sale alta, por arriba de 116, pues hay que hacer una curva de tolerancia a la glucosa. Tengo que hacer un perfil de lípidos, es saber cómo están mis grasas en sangre. También tengo que hacer unas pruebas de función hepáticas porque tengo que ver cómo está mi hígadito. Y si es un niño que obviamente no se le ha iniciado ningún tipo de tratamiento, podemos medir los niveles de insulina en sangre para saber si no es diabético y está en prediabetes, pues poder saber el tipo de tratamiento que le vamos a iniciar a este niño. Pero lo ideal, lo básico, pues también una biometría hemática para saber que no haya algo agregado a su metabolismo. Entonces estamos hablando de citometría o biometría hemática, hablamos de una glucosa en ayuno, la insulina, un perfil de lípidos y unas pruebas de función hepáticas. Me parece excelente y creo que agregando, bueno, primero buscar a su médico y acuérdense que para tener un buen diagnóstico tiene que hacer una buena historia clínica, preguntar antecedentes, preguntar si su mamá fue diabética, sus abuelos, dónde vive, cómo vive, toda esta parte cultural, psicológica, imaginaria y orgánica del niño, si tiene animalitos, si come. Segundo, una buena exploración, como le indica la doctora, peso y talla, para saber cómo va en sus porcentilas, si se está pasando, si es sobrepeso, si está alto. Hay que evitar la diabetes, hay que evitar la obesidad. Hacemos un corte promocional y regresamos con ese excelente tema, endocrinología pediátrica. Llevar a nuestro niño a sus consultas de control de niño sano, vigilar si el peso y la talla son adecuadas. Un niño con talla baja requiere también la vigilancia por su pediatra en específico. El niño con obesidad, pues hay que empezar a intervenir, hacer cambios de hábitos, incrementar el ejercicio y obviamente buscar que no tenga alguna alteración. Y bueno, todos en casa lo que se recomienda es que aun cuando estemos en una zona alejada, pues incrementemos nuestra ingesta de verduras, comamos lo más sano, porque se nos está olvidando, es muy fácil comprar en la tiendita y nos olvidamos de lo que nuestra tierra produce y que la verdad no es nada caro, ¿no? La pubertad es el periodo en donde se presentan normalmente todos los caracteres sexuales secundarios, como puede ser la sudoración apócrina, que es esa sudoración de adulto que ya tenemos, la presencia de acné, el incremento en la velocidad de crecimiento, la adquisición de grasa, sobre todo en las mujeres, a nivel de la mama o las caderas, y el desarrollo de los genitales.
Normalmente este proceso se desarrolla en las niñas después de los 8 años y en los niños después de los 9 años. Cuando este proceso sufre un adelanto, estamos hablando de una patología que se llama pubertad precoz. Principalmente puede ser heredada, la presencia de un antecedente de pubertad precoz en los padres, el antecedente de obesidad, que es ahorita uno de los factores importantes y más comunes que encontramos sobre todo en las niñas, la presencia de utilizar muchos alimentos con soya, también utilizar productos de mamá que podían tener algún tipo de estimulación o un producto de hormonas y el nivel socioeconómico que se ha ido adelantando durante este tiempo. Esta enfermedad va a traer como una consecuencia que la pubertad en las niñas sea tan rápida y precoz que intervenga directamente sobre la talla final de nuestras pacientes. También hay otros factores menos comunes que son causantes de pubertad precoz, como son la presencia de algunas tumoraciones, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, como la cabeza, y otros a nivel de las glándulas suprarrenales, que son unas glándulas que tenemos arriba de los riñones y que se encargan también de algunos factores para producir la pubertad. Es indispensable que nosotros sospechemos de esta patología y acudamos con el médico para poder detener este proceso. Hay tratamientos, el tratamiento consiste en dormir al eje que se ha despertado con precocidad y sobre todo darle a la menor esta capacidad de llevar su proceso puberal durante el tiempo adecuado y estimado. En los hombres es un proceso mucho más complicado porque la presencia de pubertad precoz nos puede orientar hacia un problema más peligroso como son una tumoración, los amartomas hipotalámicos. En los niños vamos a ver que hay también aceleración en la velocidad de crecimiento. Muchas veces nos parece adecuado que los niños, sobre todo los niños que tienen obesidad, crecen grandes. Y con todo esto empiezan a verlo como algo normal. Entonces es importante mencionar que todos tenemos ciertos tiempos para realizar adquisiciones, sobre todo de las funciones reproductoras en tanto hombres y mujeres. Si mi hija o mi hijo presenta estos signos antes de tiempo, quiere decir que todo este proceso se va a llevar durante menos tiempo y va a traer como consecuencia que los pacientes vivan una etapa en la cual no le corresponde. También dentro de esta patología hay otra variante que se llama pubertad rápidamente progresiva. Quiere decir que todos los signos y síntomas que mencioné sí se presentan en tiempo y forma, 8 años en las niñas, 9 años en los niños. Pero lo que sucede es que este tiempo de la pubertad que nos lleva de 4 a 5 años se acorta, lo hace en 1 o 2 años. Esto también va a traer como consecuencia que su talla sea al final baja, aunque al principio parezcan muy altas. Es muy importante que llevemos sobre todo a las niñas, porque es un poquito más común en las niñas, que la obesidad está jugando un papel muy importante en el desarrollo puberal precoz y que al final del día puede condicionar a traer otras patologías metabólicas como son la diabetes o el síndrome metabólico. Que acudan con un médico, en este caso con un endocrinólogo pediatra, que expliquen todas sus dudas y que le demos ese derecho a la salud que tienen todos los niños. Continuamos. Interesante. Problemas, obesidad, diabetes. Pero también hay otros, Erika, y tú ves mucho, pubertad. Esta etapa es bien importante que todos los papás tengan como el conocimiento de cuándo es lo normal, porque muchas veces nos quedamos con ideas de que como yo lo tuve así, eso es lo normal para mis hijos, ¿no? Entonces es bien importante en el caso, hablando de primero de las niñas, que es donde tengo mayor cantidad de pacientes, con la preocupación de, bueno, ¿cuándo es normal que salga ese botón mamario? Cuando sale el botón mamario, el nombre que nosotros como médicos le damos es la telarca. Y ese botoncito mamario, idealmente, la media, digamos, o el tiempo ideal es que sea alrededor de los 10 años. Pero el límite normal que pudiéramos esperar y que no sea un problema de salud es hasta los 8 años. A partir de los 8 años, una niña puede tener el botoncito mamario. Todo lo que pase antes de los 8 años, entonces ya hablamos de algo anormal, ya es una enfermedad y hablamos de una pubertad precoz. Entonces lo normal es a los 8 años, idealmente, que así es como pasa en la mayoría de las niñas, es a los 10 años.
La menstruación en México está catalogado que el tiempo ideal es a los 12 años, pero ¿qué pasa si mi hija lo tiene a los 9 años? Ahí se necesita estudiar, porque estamos hablando que igual es una pubertad a lo mejor normal, pero le llamamos pubertad temprana, una menarca muy temprana, y que el tratamiento para decidir detenerla, es decir, esperarnos hasta que cumpla los 12 años, va a depender de cómo esté su madurez, o sea, lo que comentábamos hace un rato del huesito, la madurez de esa mano nos va a ayudar a determinar si es necesario mejor detener esa menstruación o dejarla, aunque sea muy temprana, ¿no? En el caso del varón, lo que se presenta normalmente como un motivo de consulta es lo que decías, la ginecomastia, el crecimiento de la glándula mamaria. ¿Puede ser normal? Sí. Hay una ginecomastia que le llamamos fisiológica, que es por el crecimiento, porque están entrando en esa etapa del desarrollo, y hay un cierto incremento de hormonas femeninas en sangre del varón, pero no implica que sea un problema de salud. Hay que hacer algunos estudios para asegurar que sí sea algo fisiológico, que es necesario hacerlo, pero realmente esto remite cuando terminan de crecer. Ahora, cuando esa ginecomastia es muy importante, sí, definitivamente hay que estudiarla y hay que quitarla, porque la cuestión emocional en los niños genera mucho problema. De hecho, uno de los motivos por el que llegan es si los puedo referir con el cirujano o si hay algún tratamiento médico para quitar o para que se revierta esa glándula mamaria. Y desafortunadamente no hay un tratamiento al 100% eficaz. Sí hay algunos medicamentos que nos reducen el tamaño de la glándula mamaria, pero la mayoría termina en cirugía siempre y cuando la ginecomastia sea muy grande. Claro. ¿No? A mí me llegan consulta, oiga, mi hija ya huele, ya está secretando, ya tiene humor, ya quiero usar un desodorante, pero está muy chiquita, huele, ¿qué está pasando? Platícanos. Ok, cuando ya las glándulas sudoríparas ya están generando un olorcito a sudor, como del adolescente o del adulto, hay que ver la edad en que se presentan. Una niña de 4 años, totalmente anormal. Esa niña hay que descartar una pubertad precoz o algún otro trastorno hormonal asociado a algo que llamamos andrógenos o hormonas masculinas en exceso. Cuando ya se presenta alrededor de los 6, 7 años y ese sudor, ese olor es intermitente, es decir, hoy lo tuvo pero mañana no, lo presenta 2, 3 días y de pronto dice la mamá, pues ya no huele o huele menos, hay días que huele más, puede ser normal. Cuando se activa el desarrollo de la pubertad hay 2 fases y la primera fase, es la de la glándula adrenal y es la que va a regir ese olorcito a sudor. Entonces puede ser normal entre los 6 y 7 años si no progresa, pero si yo ya veo cuando reviso a la niña o al varón que tiene, en el caso de la niña, tiene 6 años, huele a sudor y la glándula mamaria o el botoncito mamario está presente, eso no es normal, eso ya es una pubertad precoz, no muy probable. O esa niña tiene vellito en genitales, igual es una pubertad precoz. Igual el varón que antes de los 9 años huele a sudor, pero hay vello en genitales, notamos que el pene está creciendo y el volumen del testículo también se está incrementando, eso tampoco es normal. Al endocrinólogo. Hay que enviarlo al especialista. Hay que mandarte a su especialista pediátrico y hacer exámenes totalmente. Pero allá viene la pubertad, menstruaciones, problemas de menstruaciones que nos llega tanto y qué hacer, qué exámenes. Es bien importante que todas nuestras niñas, en cuanto empiece la menstruación, tengan como un calendario, ¿no? Claro. Porque a veces nos dicen, estoy menstruando 2 veces al mes, pero resulta que menstruó a lo mejor, inició su primer menstruación el 1 de enero, por poner un día, y la siguiente menstruación la empezó el 31, y si yo cuento un ciclo completo, pues son 30 días. Realmente no está normal, aunque haya coincidido en el mismo mes. Claro. Entonces yo hablo de un periodo normal, si lo mínimo de días es que entre la primera y la siguiente menstruación pasó 25 días, puede ser lo mínimo normal. Y lo máximo es de 35 días entre una y otra menstruación. ¿Cuánto debe durar este sangrado? Lo mínimo son 3 días y lo máximo son 7 días. Y postrante, doloroso, tiene que ver, es que le duele mucho, no va a la escuela. Sí. Se genera un trastorno que le llamamos dismenorrea y la mayoría de las veces es la principal queja, más el mayor problema que llegan a tener las niñas. De inicio se puede dar cualquier analgésico, si se controla con eso es suficiente, si no, sí conviene que la vea el ginecólogo o la endocrinóloga para ir regulando esos dolorcitos de la menstruación. ¿Cómo fue su mamá, es la niña?
normalmente en menstruaciones, más o menos? Habitualmente sí, tenemos como esa tendencia genética, por decirlo de alguna manera, que si la mamá menstruó alrededor de los 12, 13 años, la niña también lo vaya a hacer. Va a empezar. Y también si la mamá tuvo una pubertad precoz o el papá tiene el antecedente de una pubertad precoz, es muy posible que ese niño o esa niña pueda llegar a tener también una pubertad precoz. Ok, entonces revisión por su gineco a los 12 años o su médico o su pediatra o ir al hospital totalmente y exámenes sobre todo. ¿Qué exámenes específicas de hormonas en Oaxaca existen? ¿Se pueden hacer? Sí, sí se pueden hacer. La verdad es que de rutina, si la niña está dentro del rango normal, no es necesario. ¿Cuándo es necesario hacerlo? Cuando se salga de esa normalidad. Es decir, estoy pensando en una pubertad precoz, mi niña tiene 7 años o mi niño tiene 8 años y ya hay cambios de la pubertad. A ese niño hay que hacerle un perfil gonadal, así lo podemos pedir, y su radiografía de su mano. Y en el caso de las niñas le agregamos un ultrasonido pélvico para ver que esté todo en orden. O en el caso de las niñas que tengan problemas en la menstruación, hablamos que sus periodos son demasiado cortos o duran más de una semana, 12 días. O dejan, ¿no? O pasan meses sin menstruar o están sangrando en exceso. Sí, obviamente hay que hacerles lo mismo, su perfil gonadal, un ultrasonido pélvico para ir buscando las alteraciones que tenga. Pero de rutina, si vemos que todo está en orden, no es muy necesario. ¿Cuándo dejo de crecer, doctora? ¿Cuándo deja de crecer mi hijo? Eso es bien, bien importante porque llegan ya a veces muy tardío los niños y se nos quedaron chiquitos y quieren alcanzar un crecimiento. Póngame hormona de crecimiento, ¿no? Que crezcan, dicen. Entonces, ¿los niños cuándo dejan de crecer? Los niños dejan de crecer mucho más tardío que las niñas, más o menos estamos hablando que a los 18 años, y eso va a ser dependiendo de cuánto haya empezado el desarrollo de la pubertad. Es bien claro que un niño entre más temprano empiece su desarrollo de la pubertad, más temprano va a dejar de crecer. Pero su crecimiento ideal lo terminan alrededor de los 18 años y no así las mujeres. Las mujeres terminamos de crecer entre los 15 y los 16 años. Y es un mito esto de que, por ejemplo, una mujer menstrua a los 12, ¿le quedan 2 años para crecer? Pues no es un mito, realmente fisiológicamente así está escrito, que una vez que empieza la menstruación tenemos de 2 a 3 años máximo a crecer. Entonces, si estamos hablando que nuestra media en población mexicana es de 12 años para que se presente la menstruación, a los 15 años prácticamente esta nena ya dejó de crecer. Y algo que te he escuchado en tus pláticas muy comúnmente es la obesidad adelanta la menstruación. Así es. La obesidad es un problema importante para hacer pubertades muy tempranas, para adelantar las menstruaciones y para que nuestros niños y niñas dejen de crecer. Dejen de crecer. Sí. Entonces no estamos chaparros, somos porque queremos, Así es. pero lo podemos evitar. ¿Qué otras enfermedades vemos como endocrinólogos? Algo que tenemos que ver es algo que se llama criptorquidia, cuando los testículos no bajan, y habitualmente lo vemos sobre todo cuando son los 2 testículos, que los 2 testículos no bajaron, porque ahí hay que descartar que no haya alguna insuficiencia hormonal o una secreción inadecuada de hormonas masculinas. Antes daban hormonas coriónicas. Así es, todavía, pero para hacer pruebas funcionales, Eso. para valorar cuánto de función tiene el testículo. Vemos también esos niños que el pene no les creció, que tienen lo que llamamos micropene, o bien esos niños que tienen un pene incluido, que es también algo que forma parte de la obesidad. De la obesidad, ¿no? Y es un motivo de consulta también muy frecuente. ¿Qué otras enfermedades nosotros valoramos? Cuando un niño tiene hipoglucemias, lo contrario de la diabetes, cuando se sube mucho el azúcar, hablamos de diabetes, vemos consulta de niños que tienen problemas con hipoglucemia, se les baja mucho la azúcar, vemos también pacientes que tienen, dentro del tamiz metabólico hay una enfermedad que es muy frecuente en Oaxaca, la verdad tenemos una cantidad importante de pacientes que se llama hiperplasia suprarrenal congénita, es una enfermedad muy importante que se tiene que diagnosticar inicialmente a través del tamiz metabólico y se tiene que diagnosticar en el primer mes de vida porque esta enfermedad causa la muerte si no se diagnostica. La verdad es que los niños se nos mueren por diarreas y deshidrataciones y las confundimos por una gastroenteritis común, ¿no? ¿Qué más vemos? Vamos a ver problemas de algunas otras glándulas de hipófisis, vemos problemas del cortisol,
problemas que tienen que ver con algo que se llama diabetes insípida, los niños que orinan en exceso, ¿sí? Esos niños que orinan mucho y que toman demasiada agua y se nos llegan a veces hasta deshidratar, y esa puede ser una causa también de que el niño no coma y que tenga hasta talla baja. Compensan con la ingesta elevada de agua, ¿no? El endocrino tiene que ver con todo, tiene que ver con la piel, tiene que ver con el pelo, tiene que ver con el hígado, tiene que ver con las hormonas, con el crecimiento, tiene que ver con todo. Aconseja a nuestros pacientes, a nuestros auditorio, qué hacer, dónde estás. Tú estás en el hospital de niño, estás en lo privado, ¿qué hacer? Lo primero es que cuando tengamos sospecha de alguna enfermedad que requiera la especialidad, uno es que se pueden referir al hospital de la niñez para que ahí se puedan atender. No requieren más que tener la del Seguro Popular, y aún así, no teniendo el Seguro Popular, la cuota que se cobra es muy básica, ¿no? Módica. Y la otra es, pues, de manera particular, cualquier atención de enfermedades. Aquí es bien importante puntualizar como resumen de todas las enfermedades que vimos, es que la mamá tenga el conocimiento, tenga una idea y pregunte, porque llega con el médico y a veces, pues si el médico no le da como prioridad al peso y a la talla, a lo mejor llegó por un problema en la garganta y se enfoca en eso, y si la mamá no pregunta, oiga, ¿y su peso y su talla y su desarrollo? Entonces, aquí yo la recomendación que les doy siempre es pregunten, ¿cómo está el peso? ¿Cómo está la talla? Claro. ¿Está bien su desarrollo? ¿La menstruación es normal que la tenga mi hijo así? Para que se puedan detectar las enfermedades que hemos comentado y se puedan referir y atender de manera oportuna. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde estás? ¿Dónde te localizamos? De manera particular, estoy en la Colonia Reforma, aquí sobre la calle de Heroico Colegio Militar, 911, y las citas las pueden obtener al 51 332 72. Tu celular, Platina. Bueno, mi celular, cualquier duda o pregunta, 951 3086 646. De visita al pediatra, interesante programa, endocrinología pediátrica. Gracias por estar con nosotros, el Colegio de Pediatría, CorTV. Estamos siempre pendientes de la salud de nuestros niños y esperemos te haya gustado. Hasta la vista.